Imagina despertarte en la oscuridad, con frío, barro en las botas y un ruido lejano que no sabes si es artillería o tu imaginación. No sabes qué día es. No sabes si hoy vas a morir. Así empezaba la mañana para millones de hombres durante la Segunda Guerra Mundial. No eran héroes de película. No eran estrategas brillantes. Eran jóvenes comunes, sacados de sus casas, lanzados al mayor conflicto de la historia. Hoy no vamos a hablar de tanques legendarios ni de generales famosos. Hoy vamos a hablar del soldado promedio. El hombre que cargó la guerra sobre sus hombros. La mayoría tenía entre 18 y 25 años. Muchos nunca habían salido de su pueblo. Algunos no sabían leer bien. Otros dejaron estudios, trabajos, familias. En cuestión de semanas pasaron de la vida civil a una disciplina brutal, entrenamiento acelerado, gritos constantes, marchas interminables, armas que aún no entendían del todo. El objetivo no era que fueran brillantes. Era que obedecieran. Porque en combate, pensar demasiado podía matarte. El entrenamiento era duro, pero nada comparado con la realidad del frente. Una vez allí, el soldado promedio vivía casi siempre cansado. Dormía poco. A veces solo 2 o 3 horas seguidas, en trincheras húmedas, graneros abandonados, edificios en ruinas o simplemente en el suelo. El cuerpo nunca se recuperaba del todo. El cansancio se acumulaba día tras día, hasta volverse normal. La comida era otro problema constante. En teoría, cada ejército tenía raciones diseñadas para mantener al soldado en forma. En la práctica, muchas veces comían frío, tarde o mal. Latas, pan duro, sopa aguada. Cuando la logística fallaba, el hambre aparecía rápido. Algunos soldados perdieron decenas de kilos durante la guerra. Comer bien era un lujo. Comer algo, una victoria. El clima era un enemigo más. En invierno, el frío congelaba dedos, armas y esperanzas. En verano, el calor traía deshidratación, infecciones y agotamiento. La ropa rara vez era suficiente. Los pies sufrían especialmente, humedad constante, botas duras, largas marchas. El pie de trinchera dejó a miles fuera de combate sin que hubiera un solo disparo. Y luego estaba el miedo. No el miedo heroico que muestran las películas, sino uno silencioso, constante. El miedo a los bombardeos que llegaban sin aviso. El miedo a los francotiradores invisibles. El miedo a dar un paso más y pisar una mina. El miedo a la noche. El miedo a sobrevivir cuando el compañero de al lado no lo hacía. Muchos soldados decían que lo peor no era el combate, sino la espera. Horas, días, semanas sin acción, sabiendo que en cualquier momento todo podía estallar. La mente se desgastaba. Algunos hablaban solos. Otros temblaban sin control. El estrés era tan fuerte que hoy lo llamaríamos trauma severo, pero en ese entonces simplemente se esperaba que aguantaran. El soldado promedio no entendía la guerra en términos estratégicos. No sabía por qué tomaban una colina hoy para perderla mañana. No conocía los grandes planes. Solo sabía su misión inmediata: avanzar, resistir, cubrir al compañero, sobrevivir hasta el final del día. La guerra, para él, era muy pequeña y muy personal. Las relaciones entre soldados eran clave. La camaradería no era romántica, era necesidad pura. Confiar en el hombre a tu lado podía significar seguir vivo. Compartían comida, cigarrillos, cartas, silencios. Muchos decían que luchaban menos por su país y más por no abandonar a su grupo. Las cartas desde casa eran un salvavidas emocional. Algunos las leían una y otra vez hasta desgastarlas. Otros evitaban leerlas por miedo a recordar demasiado lo que habían perdido. La distancia entre el frente y la vida normal parecía infinita. El mundo civil se sentía irreal. El combate, cuando llegaba, era confuso, rápido y brutal. No había música épica ni discursos. Solo ruido ensordecedor, polvo, gritos, órdenes contradictorias. El soldado promedio disparaba más por instinto que por puntería. Muchos nunca supieron si realmente acertaron a alguien. La guerra no se vivía en cámara lenta. Se vivía en fragmentos caóticos. Después del combate venía el silencio. Y con él, la culpa. Sobrevivir cuando otros no lo hacían pesaba mucho. Algunos se preguntaban por qué seguían vivos. Otros simplemente dejaban de preguntar. Seguir adelante era la única opción. Las heridas no siempre eran visibles. El agotamiento mental rompió a miles de hombres. Algunos quedaron paralizados por el miedo. Otros no podían dormir. Otros explotaban en ira. En muchos ejércitos, estas reacciones se castigaban. Se confundían con cobardía.
El concepto de salud mental prácticamente no existía. Y aún así, el soldado promedio seguía, día tras día, sin gloria, sin reconocimiento. Era una pieza reemplazable en una máquina enorme. Si caía, otro ocupaba su lugar. La guerra no se detenía por nadie. Cuando la guerra terminó, muchos no volvieron realmente a casa. El cuerpo regresó, pero la mente se quedó atrás. Ruidos fuertes, pesadillas, silencios largos. Algunos nunca hablaron de lo que vivieron. Otros lo intentaron, pero nadie entendía. El mundo quería celebrar. Ellos solo querían olvidar. Hoy recordamos la Segunda Guerra Mundial a través de grandes batallas, armas legendarias y líderes famosos. Pero la guerra no la vivieron los mapas ni los discursos. La vivió el soldado promedio. El joven cansado, con miedo, hambre y frío, que siguió avanzando porque no había otra opción. Sin él, no hubo victorias. No hubo historia. No hubo mundo posterior. La próxima vez que veas un tanque, una bandera o una fecha histórica, recuerda esto: detrás de todo, siempre hubo un soldado común, intentando sobrevivir un día más.